pública sobre la competitividad de nuestras empresas y del Estado. Señor Tuesta, muy buenas tardes, son las 2:11 para usted en la capital española. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, muy buenas tardes para usted. Cuando usted observa España, cuando usted observa el debate político español, que es bien envenenado también, y la situación de las empresas, ¿qué reflexión se hace? ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer? ¿Sobre qué podemos ponernos de acuerdo de manera a dar más competitividad a nuestra economía? Mira, uno de los principales contrastes, ¿no?, que existe respecto a economías emergentes y particularmente el Perú, comparado con España y digamos que está dentro de los países OECD y países desarrollados, es la falta de compromiso, ¿no?, que existe sobre las políticas de largo plazo. Acá y en general en países con mayores institucionalidad, uno puede tener cambios, movimientos de gobiernos de derecha, izquierda, con diferentes tonos políticos, pero hay algunos elementos básicos, centrales, que se tienden a mantener. Como por ejemplo, lo que mencionabas en tu introducción, ¿no?, el tema de la calidad del servicio público, ¿no? Hay instituciones bastante desarrolladas respecto a la manera como se capta este personal, tanto para lo que significa los funcionarios de base que forman todo este aparato que funciona con relativa eficiencia, y luego respecto al nombramiento de las personas en cargos de confianza, donde siempre también aparecen algún tipo de cuestionamientos, pero es muy marginal, ¿no? Al final se tiende a mantener criterios como calidad, alta calidad profesional, experiencia y por supuesto, ¿no?, el tema de la calidad moral. Esas son cosas que normalmente no son negociables, ¿no?, en estos países, ¿no? Muy buenos días, señor Tuesta. Usted está describiendo una situación que lamentablemente vemos todos los días, no ocurre en nuestro país, por lo menos siempre han habido deficiencias, no siempre se ha atacado la institucionalidad, pero como se está, digamos, sistematizando esto en los últimos meses, es clamoroso realmente. Y siempre el MEF dentro del Ejecutivo ha jugado un papel muy importante. En estas últimas semanas lo que hemos estado viendo es que a pesar de las opiniones del MEF respecto, por ejemplo, a un decreto supremo como la tercerización, ¿no?, que se restringen ciertas actividades, se ha aprobado. Ahora el MEF también se ha pronunciado en contra de los retiros de fondos de afiliados a la AFP, que también está promoviendo la congresista Betsy Chávez en su calidad de ministra de Trabajo. ¿Cómo podría describir usted esta situación en donde aparentemente tenemos un MEF un tanto debilitado? Sí, Mabel, este es un tema que lamentablemente esta institucionalidad del Ministerio de Economía que se ha venido mellando de manera gradual, y ahora yo creo que el tema resalta o se nota de forma clamorosa, ¿no? Ahí mucho, efectivamente, depende de la fortaleza que muestre el ministro de Economía, ¿no?, al momento de haber aceptado el cargo, ¿no?, con el presidente y con el premier. Hay ciertas líneas rojas que debe haber dejado claramente establecido. El tema, por ejemplo, de la aprobación del tema de tercerización, hablando fundamentalmente de este nuevo gabinete y el nuevo ministro de Economía, es un tema que ha llamado muchísimo la atención porque al final ha quedado un silencio absoluto, ¿no?, sobre un tema que va a afectar directamente a la competitividad del país y más allá del concepto de competitividad, que es un concepto abstracto, a la generación de empleo, ¿no?, la reactivación que se requiere y que muchos peruanos están pidiendo. Ahora con el tema de AFP, lo mismo, ¿no?, es un tema que mella completamente la seguridad social. Ahora el MEF ha salido a responder, digamos, a través del Congreso. El día de ayer ha dado un mensaje bastante contundente respecto a ello, pero nos deja con este signo de interrogación respecto a cuál es la posición real del Ejecutivo que tiene sobre estos temas, ¿no? Porque hasta ahora, por ejemplo, en este tema del FP, estamos viendo una posición de una ministra congresista de que está apoyando un proceso absurdo de devolver el 100%. En ninguna parte del mundo se ha visto esto, que del Ejecutivo se esté promoviendo destruir completamente las bases de la seguridad social que se está construyendo, que hay que perfeccionarlo,
Y por otro lado tienes al MEF diciendo lo contrario. ¿Qué va a primar? Yo creo que hoy estamos observando y vamos a ser testigos al final de si sale un MEF fortalecido o si finalmente los últimos pilares institucionales se empiezan a debilitar en el ámbito económico. Señor Tuesta, buenos días, ¿cómo está? Usted Carlos, ha sido, encantado. ¿Cómo está? Usted ha sido ministro de Economía, sabe de las condiciones y requisitos que debe haber para que una persona desempeñe cargos tan importantes en el Poder Ejecutivo, pero como exministro, ¿qué opina usted o cómo observa esta decisión del presidente de la República justamente de observar una norma que establece estos requisitos que son mínimos para la designación de funcionarios tan importantes como un ministro o un viceministro? Le pido que su respuesta nos la dé después de escuchar a los anunciantes, por favor. Perú. Ocho y 20 de la mañana, retornamos a ampliación de noticias con Mabel Huerta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el exministro de Economía, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Él nos atiende desde Madrid, España. Señor Tuesta, la pregunta era, ante esta situación de designaciones de personas no idóneas para el cargo que afecta, por supuesto, de manera muy fuerte la eficacia del aparato estatal, ¿cómo recibe usted el hecho de que ante una norma que establece requisitos mínimos para nombrar ministros y viceministros, el presidente la observe? Mira, los primeros adjetivos que se te vienen a la mente pues son todos negativos, ¿no? Es vergonzoso, evidentemente, deplorable, ¿no? Pero lamentablemente coherente, ¿no? Coherente con lo que ha venido, las citaciones que ha venido dando el presidente a lo largo del tiempo. O sea, lamentablemente pues no sorprende, ¿no? Porque ya hemos visto varias situaciones en las cuales, pues, bajo diferente justificación, ha terminado de darle la contra a lo obvio, a la realidad, ¿no? Hace tiempo que vienen nombrando personalidades que han estado ahora en su gabinete, que son, pues, que no deberían estar ahí bajo ningún motivo, ¿no? Un ministro de salud que todavía tenemos ahí, vendedor de agua racimada, ¿no? Hemos tenido ya un largo, lista de ministros y altos directivos también en otras entidades del Estado. Entonces, pues eso, tenemos el gobierno de la incoherencia y que básicamente da de espaldas completamente ¿Pero a de lo qué? que significa el buen precio de profesionales y moral, ¿no? ¿Pero de qué hablamos acá? ¿De ineficacia o intereses determinados de parte del gobierno en este tipo de nombramientos? Lamentablemente, todo hace pensar que es lo segundo, ¿no? Porque no hay forma, ¿no? de decir que hay acá no se conoce, de desconocimiento, ignorancia, ¿no? Pero Ese argumento va perdiendo peso. ¿A usted le parece descabellado, inconstitucional que se exijan estos requisitos mínimos para los puestos de ministros y viceministros? Es decir, ¿es tan difícil encontrar a una persona que no tenga una denuncia, una investigación pendiente? De ninguna manera, ¿no? ¿Cómo va a ser? Eso es imposible, ¿no? Simplemente yo creo que ellos tienen claramente identificado y las razones por las cuales se nombran estos personajes, ¿no? Tenemos sospechas de por qué en algo, o sea, hay un objetivo aparentemente detrás que no logramos entender, porque lo obvio, en todo caso, nos señala que son personas que no están para nada calificadas para estar liderando, imagínense, carteras, ¿no? Importantes de ministerios. Señor Tuesta, yo recuerdo que cuando usted era ministro hace ya más de 3 años, usted enfatizaba mucho lo grave de la informalidad laboral en el Perú. Estamos ante un hecho nuevo que se ha producido esta semana, que es la publicación de un decreto supremo del Ministerio de Trabajo para definir los términos de la tercerización en el Perú. Esto es un problema que usted conoce bien, que tiene que ver con la competitividad, pero este decreto, que no ha sido debatido en el Parlamento, sino publicado por el Ministerio, no cuenta con el respaldo técnico del Ministerio de Economía y no es fruto de un debate que haya conducido a un consenso. ¿Qué le parece a usted que pueda ser la consecuencia de la aplicación de este decreto sobre la situación laboral en nuestro país, que ya sabemos habían aumentado su tasa de informalidad a partir del COVID-19?
Mira, este decreto forma parte pues de la famosa Agenda 19, ¿no? Que al final es un listado de medidas que dan la espalda completamente a la generación de empleo y, como bien lo ha señalado la ministra, recoge fundamentalmente reclamos de un grupo minúsculo, ¿no?, de sindicatos, ¿no?, que representa solamente el 0,5% de la PEA ocupada, ¿no?, y el 2% de la PEA ocupada formal. No son nada, o sea, son argumentos, básicamente un listado en favor de dogmas realmente bastante caducos. Y el efecto, pues, particularmente esta tercerización termina afectando básicamente al 60% de las empresas que existen en el país, digamos, entiéndese que el 60% de los sectores básicamente tercerizan, ¿no?, funciones desde todo punto de vista, ¿no? El problema no está en la tercerización. Si hay algún problema respecto a algunas empresas que abusan de la norma, pues para eso existen las instituciones que se encargan de supervisar o en todo caso fortalecer a las mismas para que se evite el abuso del mismo. Pero no se puede ir en contra, digamos, de la modernización de los mercados y que permite de alguna manera que empresas tercerizadoras se especialicen, ¿no?, en determinadas funciones que ayudan a brindar más trabajo y eficiencia. En países donde se han puesto esta norma, ha significado la desaparición del 80% de estas empresas tercerizadoras. Caso de México, por ejemplo, que es el caso más reciente donde se ha observado. Y en el Perú estaría en riesgo 100.000 puestos de trabajo, ¿no? Y casi 1.000 empresas tercerizadoras que existen en el país. El Ministerio de Trabajo, ayer lo conversamos con uno de sus representantes, considera que esto va directo a las grandes empresas y no a las pequeñas y medianas. ¿Cómo es que esto las afectaría? Pues mire, yo creo que va a afectar a todo nivel, más allá, efectivamente, siempre el ojo y dentro de su discurso siempre está la gran empresa como la gran abusadora, cuando es la que respeta, ¿no?, en mayor medida los convenios y derechos laborales, ¿no? Pero en general, por ejemplo, en la minería hay empresas especializadas de tercerización, por ejemplo, en el caso de excavaciones, en el caso de perforaciones, en el caso de uso de explosivos, digamos, que claro, son empresas que no solamente prestan servicio a las grandes, prestan servicios a muchísimas empresas y han ganado justamente profesionalismo y escalabilidad y especialización gracias a que se concentran a una sola actividad. Entonces, no solamente dañas a la gran empresa se va a adaptar al final, para ellos son grandes, tienen espaldas, invertirán de otra manera. Sí. Pero son realmente las pequeñas, las medianas, las que se tercerizan, las que se van a ver realmente afectadas. Señor Tuesta, ya se cumplen 8 meses de este gobierno, se le acusa de ineficiente, hay situaciones que tratan de ser tomadas como justificación para ya sea una suspensión o una vacancia presidencial, pero en términos generales, usted como exministro de Economía, ¿cómo calificaría el gobierno de Pedro Castillo? Mire, es malísimo, ¿no? Digamos, yo creo que jamás hemos, bueno, después de los finales de los 80, entonces hace bastante tiempo, no hemos observado a un gobierno que se dedique fundamentalmente a reducir las expectativas, ¿no?, de los agentes privados, a reducir y deprimir completamente las posibilidades de inversión y la inversión privada, que es la que se encarga justamente de generar empleo. Hoy estamos con unas proyecciones mediocres del 2% para este año, entre 2 y 3, cuando fácilmente, con las condiciones de precios minerales que tenemos y la potencialidad que tiene la economía peruana, deberíamos estar creciendo 5 o 6%, por lo menos en el próximo quinquenio. Tenemos un nombramiento, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo que ha mencionado al inicio, necesitamos un ministro de Trabajo que fomente la inversión privada, porque el ministro de Trabajo depende, de Transporte, perdón, depende del 35% de la inversión pública, que viene cayendo en los últimos 5 meses en un promedio de 15%. Y por cada 10% de caída se pierde más de 1 punto del Producto Bruto Interno. O sea, hoy, como consecuencia de esa tendencia de caída de la inversión pública, gestión pura y dura de este gobierno, vamos a perder solo 1 punto solamente por eso, ¿no? Entonces, realmente ahí se ve un tema de gestión, de mala gestión, incluso en aquello que le corresponde, que es su propia inversión pública, no la pueden hacer, ¿no? Entonces, hay un serio problema en cuanto a la gestión, distraídos en prioridades que no son las que el pueblo del cual tanto hablo requiere, ¿no?, que es generación de empleo, trabajo, mejores condiciones. Eso parece ser que no está dentro de la agenda real del gobierno.
Señor Tuesta, muchas gracias por sus explicaciones. Les deseamos una fecunda estadía en la capital española y esperamos poder conversar con usted nuevamente cuando vuelva acá. Hay temas que quedan pendientes, como el tema de las AFPs, que como usted sabe está dando lugar a un nuevo debate en nuestro país y nos gustaría conocer su opinión. Lamentablemente el tiempo nos ha vencido y le deseamos una buena tarde en España. Son las 8:30, momento de escuchar a los anunciantes de RPP y los titulares de la media hora y despedir al exministro de Economía, David Tuesta.